Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Y hermanos, no sé si alguna vez sintieron hablar de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un predicador de la época colonial que experimentó grandes despertares espirituales, grandes avivamientos. Su sermón más conocido se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y este hombre, Jonathan Edwards, escribió varias resoluciones para su vida. Vieron que cuando empieza el año, o cuando está por terminar, se hace un balance. Todo el mundo hace un balance de cómo fue el año. Cuando empieza, uno hace una serie de resoluciones. Bueno, para este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Voy a adelgazar. ¿Cuántos se propusieron este año adelgazar? A ver, levanten la mano. Ah, ¿vieron? Yo llevo 8 kilos en menos de un mes. Cuidándome, bueno, Conchi no podía acreditar lo poco que como. Soy barato, hermanos. Si me quieren invitar a comer. Y uno hace resoluciones, bueno, quiero adelgazar, quiero ponerme fitness, qué sé yo, un montón de cosas. Pero Jonathan Edwards escribió también resoluciones y una de ellas era: resuelvo nunca perder ni un momento de mi tiempo. Resuelvo no perder ni un momento de mi tiempo, sino aprovecharlo en la forma más redituable que sea posible. Esa es una de las tantas resoluciones. Pero el salmista David, ¿cuántos lo conocen el salmista David? El salmista David también escribió ciertas resoluciones en el salmo que para mí es uno de los salmos más pequeños que hay, pero uno de los más poderosos de los que escribió David. Para mí es un salmo dorado, un salmo realmente colosal, independientemente de la brevedad que tiene el salmista al escribir, porque David escribió salmos muy grandes y a veces nosotros tendemos a evaluar un sermón por lo extenso del sermón. Pero mi madre, mi santa madre, decía y dice que lo bueno cuando es breve es doblemente bueno. Y David escribió un salmo que es el Salmo 16, que es un salmo muy pequeño, hasta fácil de aprendérselo de memoria. Pero que sea pequeño, que tenga pocos versículos, no nos quiere decir ni nos indica que sea de menor importancia. Porque la Biblia toda es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Salmo 16, David también encontró el secreto de una vida fructífera. En el Salmo 16, que les animo que lo puedan leer toda la semana después, y estudiarlo y escudriñarlo y profundizar, porque la Biblia, hermanos, claro, cuando uno la lee por arriba, muy superficialmente, no le saca todas las riquezas que realmente ella tiene. Para extraer las riquezas de la palabra de Dios, hay que bucear en ella, hay que ir profundo en ella. Entonces David escribe este pequeñísimo salmo, en donde él una de las cosas que indica es que Dios es la verdadera satisfacción de su vida. Y David toma algunas resoluciones en cuanto a su vida espiritual y a su diario vivir, y las escribió en este salmo. Y yo quiero, hermanos, que nosotros podamos copiarnos de David y decir, esas fueron las resoluciones de David y estas van a ser también mis resoluciones de vida. Dice la Biblia, por ejemplo, la primera resolución que tomó David es la decisión de confiar en Dios. La primera decisión o resolución de vida que tomó el salmista David es la resolución de confiar en Dios. Porque él dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Lo que está diciendo acá David, que Dios es el que lo guarda. Lo que está diciendo David es que su confianza estaba puesta en el Señor. Él sabe que ante la adversidad y ante las mareas de la vida, Dios es el único refugio inexpugnable. Ante cualquier situación, ante la adversidad que estemos atravesando, hasta el momento, incluso en el momento más caótico que estemos viviendo, Dios es una fortaleza inexpugnable.
Y dice la Biblia que a él va a correr el justo, que torre fuerte es el nombre del Señor y que a él va a correr el justo y va a ser levantado. Entonces la primera resolución de David es que Dios es el que lo guarda. La primera resolución de David es que él iba a confiar en Dios. Y qué importante que tiene confiar en Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón. La Biblia dice también, y lo escribió David, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. David sabía que él podía confiar en el Señor. ¿Se acuerdan de esa canción, Puedo confiar en el Señor? Puedo, ¿cómo es? Fiar en el Señor. ¿Cómo es? A ver, cántela. ¿No la saben? ¡Qué bárbaro! No me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer, vamos, dígalo. El sol llegara a oscurecer. Y no brilla más. Igual confío en el Señor. Yo igual confío en el Señor. No me va a fallar. No me va a fallar. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Un aplauso al Rey de Reyes. El pastor José no me hacía seña que la cantara yo. Pero hay tanta gente que me daría pena que se quedara el pastor Iván por cortesía nada más. Entonces dije, no me voy a cantar. Muy bien, gracias que tengo este coro acá. Primera fila. Hermanos, tenemos que confiar en Dios. Los que confían en Dios son los que le creen a Él, no solo los que creen en Él, sino los que confían en Él. Qué bien, Conchi, gracias. Muy bien. Me han cuidado muy bien por acá, Señal que quiere decir que quieren que vuelva. Los que confían en Dios son los que le creen a Él. Los que confían en Dios, hermanos, son aquellas personas que saben esperar con fe y paciencia en los tiempos de Dios. Porque fe es esperar en los tiempos de Dios. Abraham, por ejemplo, fue un claro ejemplo de una persona que esperó con fe, esperó con paciencia y esperó con perseverancia. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, corta las raíces. Corta las raíces. Es decir, que esa fe, esa confianza que Abraham tenía, que de hecho lo conocemos como el padre de la fe, ¿no? Y esa confianza que Abraham tuvo en el Señor lo llevó a la obediencia. Lo llevó a saber que si Dios le estaba diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, al lugar donde te bendeciré, es porque Dios lo iba a bendecir. Abraham salió confiado en el Señor. La obediencia de Abraham, la fe de Abraham se manifestó en esa obediencia que él tuvo hacia el Señor. Entonces la primera resolución de David es que Dios era su confianza. La segunda resolución de David dice, versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué decisión tomó David? Que Dios no solamente iba a ser el creador del universo, que Dios no solamente iba a ser un Dios heredado, una tradición heredada, sino que Dios iba a ser el Señor de su vida. Que Dios iba a ser el Señor de su vida. Y algo más, no solamente su Señor, sino también su delicia, la satisfacción de su alma. Por eso él dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Amén. Qué interesante que está eso, hermanos, porque Dios era el dueño absoluto de David. Dios era el que tenía el monopolio, el gobierno absoluto en la vida de David. Por eso David tuvo una vida espiritual muy rica,
Una vida espiritual con tanta gloria, con tanta presencia de Dios, porque Dios no solamente era Dios, Dios era el Señor de su vida. Algunos hermanos quieren que Jesús sea su Salvador, pero no quieren que sea su Señor. Amén. Y para que el Señor sea nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor también. El Señor no es solamente una cosa u otra, es Señor y Salvador. Otros hermanos piensan en Dios como el sanador. Quiero que Dios me sane. Quiero que Dios me prospere, el que prospera. Quiero que Dios sea Jehová Jireh. Está bien, porque Dios prospera, porque Dios sana. Pero muchos buscan a Dios simplemente por un beneficio terrenal y temporal, efímero, pasajero. Pero el Señor no solamente quiere ser sanador, el Señor no solamente quiere ser libertador, el Señor no solamente quiere ser el que te prospera, el Señor también quiere ser tu Señor. Hay quienes quieren utilizar una relación con el Señor utilizándolo a su gusto. A veces me hace acordar que para algunos el Señor pareciera que es como la lámpara de Aladino. ¿Cuántos vieron esa película? Un mundo ideal de Ricardo Montaner, ¿no? Y para muchos el Señor es eso, es la lámpara de Aladino que uno frota, sale genio y ahí está Dios a disposición nuestra. Hermano, cuando nosotros nos convertimos al Señor, no nos convertimos para que el Señor haga mi voluntad. Nos convertimos para nosotros hacer su voluntad. Su voluntad. Lo que tiene que prevalecer en la vida del convertido, no del simpatizante, no del convencido, pero lo que prevalece en la vida de la persona que realmente se convirtió son los deseos de Dios. Dios nos llamó, Dios nos salvó, Dios nos rescató de las tinieblas, Dios rompió las cadenas espirituales que nos ataban, no para que nosotros ahora Él haga lo que nosotros queremos que Él haga, sino para nosotros hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y de esa manera se manifiesta que Él realmente es el Señor de nuestra vida. Lo otro que dijo David es: no hay para mí bien fuera de ti. La otra resolución de David era esa. David podría haber confiado en su ejército. David podría haber puesto su confianza en todos los soldados que él tenía, porque David tenía varios soldados, muchísimos, y eran muy valientes la mayoría de ellos. David podría haber puesto su deleite en las riquezas, en la fama, en el poderío que tenía. David podría haber puesto su corazón en todas esas cosas. Sin embargo, la Biblia dice que para David su bien no era su ejército, no era su palacio, no era sus riquezas, era su relación con el Señor. Ese era el bien en la vida de David. Al punto de que en el primer versículo, cuando dijo guárdame, David podría haber pensado: no necesito que Dios me guarde, si tengo soldados que custodian mi vida. Pero no, la confianza estaba en el Señor. David podría haber dicho: mi deleite está en todas las riquezas que tengo, mi deleite está en ser uno de los reyes más famosos de Israel, mi deleite está en haber sido puesto en el trono, en haber sido ungido por Samuel. No, pero David tenía su deleite solamente en la presencia de Dios. ¿En quién tienes tu deleite? ¿En dónde tienes puesto tu bien? Fuera de Dios, hermanos, dijo alguien, otro salmista, Asaf, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa. La presencia de Dios es lo que necesita nuestra vida. La tercera resolución de David dice en el versículo 3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aunque Dios, hermanos, es el único bien del salmista, agrega la vitalidad proporcionada al rodearse de hombres y mujeres consagrados al Señor. Y eso también, hermanos, es importante, porque David no solamente se complacía en la presencia de Dios, también se complacía en estar en comunión, como Dios lo hace, en estar en comunión de hombres y mujeres consagrados para Él. Ahí dice claramente: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces, qué importante, hermanos, que es la comunión espiritual los unos con los otros. Si yo quiero tener una vida fructífera,
Tengo que depender obviamente de la comunión principal es con Dios, pero también necesito tener comunión espiritual con otros creyentes. Pero no solamente con otros creyentes, acá dice algo, para los santos y los íntegros. No dice para los creyentes ni para el resto de los judíos, sino para aquellos que son santos, para aquellos que están apartados, que viven una vida en santidad, en el temor a Dios, para aquellos que viven en integridad, para ellos es mi complacencia, dice. Entonces, qué importante, hermanos, tener la resolución de poder tener una buena relación con otros creyentes. David también dice en el Salmo 119, versículo 63, dice que él se complacía y que él era compañero de los que temen al Señor. Dice, no sé si lo podemos poner, el Salmo 119, si no lo busco yo acá, versículo 63, dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Hermanos, ¿cuántos aman a Dios? A ver. ¿Y cuántos aman a los demás hermanos? He visto menos manos levantadas. Pero hermanos, ¿saben lo que dice Juan, no? El que no ama a su hermano está en tinieblas. Dice algo más, el que aborrece a su hermano no ha pasado de la vida a la muerte, sino que sigue en muerte. Entonces, ¿amas a tu hermano? ¿Amas? Me quedó claro que sí. Muy bien, amén, Miguel. Dios nos manda no solamente a tener mi vida fructífera, no solamente depende de mi relación con Dios. A ver, a una persona que le gusta la soledad, en mi caso soy bastante solitario, disfruto la soledad. Pero claro, si yo me encerrara a estar solo, mi comunión con Dios está bien, pero Dios dice, pero mirá que yo quiero no solamente una relación horizontal, vertical también, vertical y horizontal, necesitas también tener comunión con otros creyentes. La comunión espiritual. Y la buena comunión, la armonía entre nosotros. Estos días pensaba, hermanos, que la iglesia necesita una doctrina recta, ¿no? Lo que en teología le dicen ortodoxia. La iglesia necesita una doctrina recta, una sana doctrina, teológicamente ortodoxia, pero la iglesia también necesita ortopraxis. ¿Saben lo que significa? Una recta práctica. De hecho, ustedes saben que la palabra ortodoncia, ¿qué significa? Dientes rectos. Eso significa ortodoncia. Y ortopraxis significa una práctica recta. O sea, lo que Dios nos enseña es que no solamente basta con tener una sana doctrina, sino también una sana práctica de la palabra de Dios. Porque uno puede tener en la mente la sana doctrina y decir que es defensor de la sana doctrina, pero una cosa es tener sana doctrina intelectualmente hablando y otra cosa es vivir en esa sana doctrina. Entonces Dios espera de nosotros la ortodoxia, que es la doctrina recta, la ortopraxis, que es la práctica recta, la ortoafonía. ¿Saben lo que significa eso? Ortoafonía. Hoy se van con estas palabras nuevas, qué bárbaro. Diría Saraila de Ayala de Tenerife, con vos tengo que tener un diccionario aparte de la Biblia. Ortoafonía es hablar recto. ¿Cuántos hablan bien? El salmista decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti. Entonces la iglesia necesita la sana doctrina, la sana práctica y el sano hablar. 3 cosas que necesita el cristiano. 3 cosas que necesita: conocer la teoría de la sana doctrina, practicar esa sana doctrina y hablar de acuerdo a esa sana doctrina. ¿Se acuerdan que Pablo dice, habla todo lo que sea conforme a la sana doctrina? Eso era la ortoafonía que él estaba hablando. Pero hay otra cosa que necesita la iglesia. Es la ortopatía, es decir, el sentimiento recto de amor hacia Dios
y hacia los hermanos. Un sentimiento de amor hacia Dios, tener ese amor hacia Dios, pero también hacia los demás creyentes. Eso necesita la iglesia, porque de hecho Jesús nos dijo, los van a conocer por lo bien que predican. Los van a conocer por la sana doctrina que defiendan. Tampoco dijo, los van a conocer por los grandes milagros que hagan. Dijo, serán conocidos por el amor que tengan los unos por los otros. Y este mandamiento nuevo os doy, que os améis. Pero ese no era un mandamiento nuevo. Si eso ya estaba en el antiguo pacto. Lo nuevo era lo otro que dijo. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Y ese es el mandamiento nuevo. Amarnos como el Señor nos amó. Hola. ¿Vieron? Y el amor es sufrido. Y hay hermanos que son insufribles, ¿no? Hay hermanos que, claro, uno... Pero bueno, la Biblia dice que lo tenemos que amar igual. Con su carácter, con su forma de ser, de decir las cosas, pero la Biblia dice que nos tenemos que amar los unos a los otros, como Él nos ha amado. Yo sé que hay hermanos que son más fáciles que otros, ¿no? Acá pasa, no, acá capaz que no pasa. En el resto de las congregaciones de España pasa. Pero hermanos, hay hermanos que son más difíciles, otros que no. Díganmelo a mí y a los demás alumnos que estamos conviviendo. No, pero la convivencia es hermosa. No tienen un problema entre ellos. Después me arrepiento por estar mintiendo. Hay situaciones, hay momentos de tensión, pero hermanos, la Biblia nos manda a amarnos. Y la Biblia dice que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque dice, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano a quien lo ve todos los días, o por lo menos en los cultos? Entonces, Dios también quiere que podamos tener este sentir del salmista para los santos que están en la tierra y para los íntegros. Es toda mi complacencia. Y que yo creo que Dios también dice lo mismo. El versículo 4 nos deja la cuarta resolución de David. Y es la decisión de no tener ídolos en su corazón. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. También quiero entonces aclarar, hermanos, que David tomó esa decisión y esa resolución acertada, no volcar su corazón a la idolatría. David cometió muchos errores, ¿no? Los conocemos. Pero hay un pecado que David nunca, por lo menos yo que he leído la Biblia, muchas veces no recuerdo nunca lo vi a David postrado ante otros dioses. A diferencia de Salomón. Salomón sí fue un hombre que, a pesar de ver la gloria de Dios, a pesar de que Dios se le manifestó 2 veces, a pesar de haber recibido la sabiduría que viene de parte de Dios y de haber sido muy bendecido por Dios, pero Salomón sí, dice la Biblia, que las mujeres que él tuvo inclinaron su corazón hacia la idolatría. Pero David no. David tuvo otros errores, otros pecados, pero nunca inclinó su corazón. Nunca vamos a ver a David postrado ante ningún ídolo. Y él dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Entonces, hermanos, miren lo que dice el Salmo 106, versículo 36 y 37. Salmo 106, 36 y 37. Dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Versículo 36 dice, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Vieron, hermanos, que la idolatría trae ruina?
La idolatría siempre ha sido causa de ruina para el pueblo de Israel, pero también es causa de ruina para nosotros. Porque la idolatría, hermanos, no es solamente venerar una imagen, rendirse ante una estatua, postrarse, prenderle velas. Eso es parte de la idolatría. Pero Pablo también nos dice que la avaricia es idolatría, que la fornicación es idolatría, que la inmundicia es idolatría. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que alejar de nuestra vida toda clase de idolatría que pueda existir entre nosotros. La Biblia dice, y Pablo lo escribió, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. A otro le dice, huye de la fornicación. Y a otro le dice, huye de la idolatría. ¿Vieron que hay pecados a los que no hay que enfrentarlos, sino que hay que huir? Hay unas personas que dicen, no, yo resisto. Hermanos, uno tiene que saber que Dios pone un límite. Y si el límite de Dios es aquí, uno tiene que estar varios pasos atrás. Y huir, no quedarse a resistir. José, el de la Biblia, el que los hermanos lo envidiaron y lo entregaron, José no se quedó a resistir la tentación a la que una mujer quería hacerlo sucumbir, sino que dice la Biblia que salió huyendo, que escapó por su vida. Y muchas veces en la vida cristiana vamos a tener que escapar por nuestra vida, poner límites a nuestra vida, poner ciertos límites que sean límites de protección. Hermanos, hay algo de lo que estoy convencidísimo y quizás sea lo que más convencido estoy, es que la santidad realmente es un escudo que nos protege, que nos cuida y que es el ambiente espiritual donde queremos vivir. No hay nada mejor para el creyente que experimentar la santidad de Dios. Y algunos dicen, la santidad no es para mí. Algunos piensan así, no, la santidad no es para mí. La santidad puede ser para aquel, para el otro. La santidad es para todos. La santidad es para todos. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que se santifica y que ama poner esos límites. No hay nada mejor, hermanos, que poder experimentar la santidad de Dios. Y hay distintos tipos de idolatrías. Anoté, está la egolatría, por ejemplo, que es cuando uno se autoidolatra. Está también la adoración a los hijos. Aunque parece que no, pero muchas veces existe también esa adoración a los hijos. Esa hiperpaternidad. Esa hiperpaternidad. La adoración al cónyuge. ¿Cuántos tienen esa adoración? Todos dicen no muy convencido, ¿eh? La adoración al cónyuge. Pero también hay gente que caen en eso. Escuchen esta que la anoté yo, me vino a la mente. No sé si existe la palabra, pero bueno, si no existe la ponemos hoy en la RAE. Y sí, si Conchita habla euskera, yo puedo inventarme una palabra. Pastorlatría. La pastorlatría. ¿Cuántos tienen pastorlatría? Ninguno, ¿no? Menos mal. No tengo que aclarar, ¿no?, lo que significa pastorlatría. Está en español. La pastorlatría, ¿vieron? Es terrible, pero a veces hablamos con Iván, a veces la gente tiende como a endiosar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. ¿Y cuántos han caído a causa de eso? Es que el pueblo mismo muchas veces le hace daño al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Por eso hablábamos con Iván hace un momento atrás, confidencia, Iván, no pasa nada, va a salir en YouTube. Hablábamos con Iván que siempre tenemos que mantener la centralidad de que Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima de todo. No es mi nombre, no es el nombre de Iván, ni del pastor José, ni del pastor Manolo, ni de ninguno de los otros pastores del ministerio. El nombre de Jesús es lo que tiene que estar en alto. Adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Después está la adoración a personajes públicos, la adoración a Mamón, que es al dinero o a las cosas materiales. Y hay distintos tipos de idolatrías, pero David dijo en el versículo 4 que él no iba a ofrecer libaciones de sangre, ni siquiera iba a mencionar el nombre de los ídolos. David no solo se apoyó en Dios, sino que desterró de su vida toda clase de idolatría. No solo decidió apoyarse en Dios, sino que también decidió arrancar de su vida, mantener bien lejos, ni siquiera en sus labios, el nombre de los ídolos. Y la última resolución de David es la resolución de que él iba a buscar en su vida que Dios sea su consejero. Que Dios sea su consejero. Vieron que a nosotros nos gusta cantar la canción de Manolo, admirable, ¿cómo es que dice? Consejero. Pero es consejero, Dios. ¿Quieren cantarla? Bueno, después la cantamos. Pero Dios es realmente consejero. Realmente uno puede acercarse a Dios, pedirle dirección, y Él nos dio a la persona más maravillosa del universo, el Espíritu Santo. Y dice que Él adentro nuestro nos va a guiar, nos va a llevar hacia la verdad. Y yo les puedo asegurar, hermanos, Dios sigue guiándonos, Dios sigue guiando a su pueblo, y aquel que realmente, no ficticiamente ni superficialmente, sino aquel que realmente quiera saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, tendrá el Espíritu de Dios que se lo va a mostrar. Hay creyentes que batallan toda la vida a ver cuál es la voluntad de Dios para mí. Y piden consejo acá y consejo allá, y está bien, pero cuidado, hermanos. Cuando yo voy pidiendo consejo en consejo, pero no tengo un tiempo para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Y la victoria en la vida nuestra, hermanos, radica en cuán sensibles somos al consejo de Dios. Ahí radica la victoria de cada uno de nosotros los creyentes. ¿Por qué hay tantos creyentes que uno se pregunta, ¿por qué hay tantos creyentes viviendo tan amargados? ¿Por qué hay tantos creyentes que viven continuamente en derrota? Siempre las mismas luchas, siempre las mismas pruebas, siempre parece que no levantan cabeza. ¿Por qué es que eso pasa? Si Dios no ha diseñado eso para nosotros. Si la Biblia dice, le damos gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo. Si la Biblia dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, porque Dios es nuestra gloria y en Él estamos confiados. Ahora, ¿por qué hay tantos creyentes que viven en una continua derrota? Yo creo que uno de los temas es porque no han buscado ser guiados y direccionados por Dios. Y las grandes victorias que he tenido en mi vida han venido de la dirección del Señor. Han venido de la guía de Dios. Y el salmista dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña a mí. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Estamos atentos, estamos sensibles, tenemos una conciencia sensibilizada a lo que Dios quiere enseñarnos. Es que Dios nos enseña provechosamente, dice Isaías. Y Dios quiere enseñarnos, Dios quiere educarnos. Dios quiere educar nuestra vida. Dios quiere guiar nuestros pasos. Dios quiere direccionar nuestros caminos. Y ante las decisiones de la vida podemos contar con su presencia. Ante las decisiones que tenemos que tomar podemos preguntarle al Señor, pero no tomar decisiones así a la ligera. El salmista dice, bendeciré a Jehová que me aconseja.
Aún en las noches me enseña mi conciencia. Ser dirigidos por Dios. David consultaba mucho a Dios. Mucho. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que cada vez que David consultaba a Dios, Dios lo bendecía y lo prosperaba. Y le daba la victoria, dice. Dice, y consultaba a Dios y Dios le daba la victoria. Pero hubo ocasiones en que David no consultó con Dios. Y eso fue para problema, para desgracia. Por eso es importante, hermanos, dejarnos guiar por el Señor. Porque dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Termina diciendo David, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahí la palabra conmovido es sacudido también. David está diciendo, porque el Señor está a mi diestra, no voy a ser sacudido, no voy a ser sacudido. Y está bueno, hermanos, que David en el versículo 8 tiene muy claro que la presencia de Dios era lo que iba adelante en su vida. La presencia de Dios iba delante de él. Por eso dice, a Jehová puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre, no algunas veces, siempre delante de mí. Y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y acá empieza, hermanos, una profecía sobre el Señor Jesús. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso hablando de la resurrección de Cristo. Y culmina diciendo, y los músicos ya pueden ir pasando, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.